Buenos días gente, bienvenidos a la Greta Journal. Muchísimas gracias a todos los que han visto nuestros videos. Gracias por todos los que vieron la parte uno de Entendiendo el Kirchnerismo. Tuvo muchísima repercusión este video, por eso estamos subiendo en el día de hoy la parte 2. Pero para empezar rapidito, solo quiero recomendarles dos libros que he comprado esta semana. El primero se llama Padre Rico, Padre Pobre, es un libro muy bueno que estoy empezando a leer. Y el segundo se llama Las 48 Leyes del Poder. Básicamente el libro Padre Rico, Padre Pobre habla un poquito de finanzas, cómo mejorar las finanzas, cómo sacarnos esa mentalidad de que nacimos en la pobreza, tenemos que morir en la pobreza. Y el segundo libro habla de cómo influenciar gente, sea para lo laboral, para lo sentimental o para lo que ustedes necesiten, influenciar a alguien y poder ser más exitoso en la vida. Sacando esto, vamos a seguir con el video Entendiendo el Kirchnerismo parte 2. Muchísimas personas han escrito sobre este video, no en los comentarios de YouTube, pero sí en el Facebook mío. El Facebook lo pueden encontrar aquí abajo, se llama jorgeruiz.lagreta. Ahí muchísimas personas han hablado, criticado el kirchnerismo, criticado el video, algunos han estado de acuerdo, ha habido bastante debate, pero esa es la idea de este canal, que justamente las personas puedan tener la amplitud de decir lo que quieran. Porque eso es la Greta, justamente, eso es lo que sucede en Argentina, eso es lo que sucede en el mundo, personas pensando diferente sobre el mismo tema. Pero volviendo al kirchnerismo, nos habíamos quedado, nosotros la última vez habíamos estado hablando de la época de Néstor Kirchner y nos habíamos quedado justamente en Cristina Fernández de Kirchner. Entonces vamos a empezar justamente hablando de la Cámpora, ¿sí? La Cámpora es una organización política que empezó en la época de Cristina Fernández de Kirchner. Básicamente esta organización se hizo muy exitosa y creció muchísimo en esta época, pero ya existía desde antes. Algunos de sus fundadores, bueno, fue Máximo Kirchner, también el Cuervo Larroque, Guado de Pedro, entre otros. Pero algo interesante de la Cámpora es que la Cámpora no es una organización, digamos, sometida al Frente para la Victoria, es decir, no es el mismo partido, ellos tienen autonomía para decidir las leyes. Es por eso que en algunas leyes la Cámpora acompaña, en otras no, y posiblemente sea el futuro del kirchnerismo, la Cámpora. La Cámpora fue organizada más que nada porque el kirchnerismo se dio cuenta que estaba perdiendo poder territorial y fue por eso que ellos decidieron crear la Cámpora con dos motivos. El primero, bueno, poder tener la calle. Básicamente ellos sabían de que si tenían a los sindicatos y gremios en contra, por ejemplo, Moyano ya no los apoyaba más, tenían bastantes problemas con varios sindicalistas, entonces yo dije, bueno, si no tenemos la calle, esto se nos va a ir de las manos, vamos a básicamente perder poder, y decidieron crear este organismo para eso. Y además también para poder influenciar en lo que es la militancia. Ellos trajeron el kirchnerismo a la Argentina, el concepto de militancia de nuevo, esa militancia de los 70, esa militancia que justamente los padres del kirchnerismo habían vivido en carne propia, la volvieron a traer aquí, a la luz, para que los chicos vuelvan a sentir lo que era militar. Les enseñaron básicamente a militar. Además de la Cámpora, el primer, digamos, suceso importante del kirchnerismo después de, ya cuando Cristina asumió, es un suceso muy triste, que es justamente lo que vemos en la foto, la muerte de Néstor Kirchner. Básicamente durante el primer gobierno de Cristina, ella tuvo bastantes idas y venidas. La primera gran baja de la época de Cristina justamente fue la crisis del campo, ¿sí? En la crisis del campo perdió muchísimo poder el kirchnerismo, ya que estuvo el gran traidor, ¿sí? Cobos, el cual decidió votar en contra de la ley de retenciones. Ahí es como que se quebró ese liderazgo fuerte. Recordemos que antes el kirchnerismo era fuerte en todos los ámbitos. Tenía conexiones buenas con Clarín, tenía conexiones buenas con la oposición, tenía conexiones buenas con los empresarios, pero aquí es como que se empieza a profundizar bien con la crisis del campo. Luego, después de la crisis del campo, cuando el kirchnerismo se ve súper débil, no se sabía bien qué es lo que iba a suceder. Cristina iba a ser la candidata por decisión, pero sucede algo que muchos pensaron, bueno, con esto Cristina no va a poder más. Murió Néstor Kirchner, murió su esposo. Todos pensaban, bueno, una mujer cuando muere su esposo se derrumba, no va a poder aguantar la presión social, no va a poder aguantar lo que significa justamente gobernar un país como Argentina.
Y para el asombro de muchos, esto la volvió más fuerte a Cristina Kirchner. No solo que la volvió más fuerte, sino que se volvió una guerrera. Y yo creo que fue un punto de partida increíble para que ella empiece a profundizar mucho, mucho más el modelo. Algunas de las personas que la acompañamos justamente en este momento son las que vemos en esta foto. Quizás no se ve muy bien, pero está Hugo Chávez, Lula da Silva, por ahí también aparece Florencio Randazzo. Y algo interesante es que esa unión tan fuerte que había creado el kirchnerismo con Venezuela y Brasil continuó pero ya después con nuevos líderes. Continuó, por ejemplo, con líderes como Cristina Kirchner, como Evo Morales, como Rafael Correa, y es como que se fue renovando. Pero esto no es todo. Después de justamente de estos sucesos, hubieron varios hechos que el kirchnerismo, digamos, definieron cómo iba a seguir. Por ejemplo, algunos de los hechos son estos. El kirchnerismo siguió, como decía, ese refuerzo con Latinoamérica, con Uruguay, con Ecuador, con Bolivia, Venezuela. Pero además también dieron algunas leyes que trajo algunos adeptos y también trajo gente que se alejó más del kirchnerismo. Por ejemplo, una ley muy debatida fue la ley de matrimonio igualitario. La ley de matrimonio igualitario trajo, digamos, una división de nuevo, pero también trajo nueva gente al kirchnerismo. Por ejemplo, muchísimas personas que eran kirchneristas, pero eran conservadores, sea por su religión, sea por creencia, o sea por simplemente la simple elección de ser conservadora, no le gustó para nada esta ley. Y el kirchnerismo perdió a esos adeptos. Mientras tanto, ganó a otros, ganó a todo el, digamos, toda la sociedad gay, lésbica de la Argentina, ya que con esta ley, bueno, fue el primer gobierno que tuvo el coraje de apoyar a este grupo de personas que habían sido olvidados por mucho tiempo. Además de esto, también el kirchnerismo hizo otra de las leyes muy importantes, sobre todo para las madres, que es la ley de fertilización asistida. Argentina es uno de los pocos países hoy en día que si vos querés tener un hijo y no podés porque no sos fértil, bueno, el gobierno te apoya pagándote justamente este sistema de fertilización asistida para que vos puedas acceder a un hijo. Calculen que en Argentina antes costaba entre 15.000 y 20.000 dólares solamente el intento de tener un hijo, pero justamente la señora Rabolini, la señora de Scioli, Scioli fue el vicepresidente de Néstor Kirchner, para los que no saben, y fue gobernador de la provincia de Buenos Aires por 8 años dentro del kirchnerismo. Ella justamente sufrió esto, ella estuvo intentando por mucho tiempo buscar un hijo, no podía, y fue una de las propulsoras de esta ley. Una ley, la verdad, muy amplia, fue una ampliación de derechos en muchísimos ámbitos en la época de Cristina Kirchner, y ella quiso avanzar y avanzar y avanzar más. Ahora, en ese avance también se perdió, digamos, mucho, ¿no? Entonces, Cristiano lo que quiso hacer es avanzar, 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 y quizás avanzó mucho, y bueno, eso trajo obviamente incomodidad social. Siempre que se favorece a un sector, se desfavorece a otro, siempre que se quiere dar al pobre, se quita al rico, y viceversa. Entonces, muchas veces esto sucede en cualquier tipo de revolución, en cualquier tipo de cambio de gobierno, en cualquier tipo de cambio de paradigma en la vida, siempre se favorece a uno, se desfavorece a otro. Eso trajo una grieta muy grande, y justamente eso es lo que trajo después una división grande con Clarín. El gobierno apuntó a Clarín porque se dio cuenta que Clarín había sido una corporación desestabilizadora en la cual muchísimos gobiernos habían caído presos. El gobierno se dio cuenta y vio en Clarín a lo que nosotros como argentinos no queremos tener. Nosotros no queremos tener a unos 5 tipos que deciden el futuro del país, ¿verdad? Entonces el gobierno dijo, bueno, vamos a parar esto, vamos a parar una empresa que se apropió de papel prensa, que se apropió de muchísimas cosas, y vamos a demostrar que ellos mienten. Y empezó justamente con este señor, con Guillermo Moreno, a la cabeza con estos globitos que dicen Clarín miente, y empezó una batalla que al comienzo parecía una batalla aislada, corporativa, el gobierno contra una corporación, pero esto se magnificó muchísimo gracias a que justamente Clarín era un monopolio, era, mejor dicho, un oligopolio, en el cual Clarín manejaba muchísimos canales, muchísimas radios, y era muy fácil para Clarín defenestrar al gobierno, hacer campaña sucia contra ellos. Entonces ahí empezó la verdadera grieta en la Argentina. Algo que realmente yo no apoyo, fue muy feo lo que pasó.
la gente empezó a ir a asados y empezó a darse cuenta que estaban peleando por política con sus amigos. Los amigos que antes iban a jugar al tenis se dan cuenta que ya no podían jugar más porque no pensaban lo mismo. Y es como que esta grieta pasó de ser una grieta ideológica allá básicamente al insulto, al barro, como se dice, ¿no? Esto lo podemos ver justamente en mi Facebook. Si alguno de ustedes entra a jorgeruiz.lagreta, van a ver que muchísima gente no opina de los videos, sino que lo que hacen es básicamente insultar y criticar de una forma terrible. Esto es la realidad de Argentina, lamentablemente. En Argentina no se puede hablar de política sin llegar a eso. Entonces es por eso que nosotros quisimos justamente dar estos dos paradigmas de la Greta. Mostrar por qué sucedió, entenderlo y entender también cómo se puede salir, porque es la idea que todos podamos ir hacia el mismo camino. Pero continuando con los hechos del kirchnerismo, otra de las cosas que el kirchnerismo hizo es justamente la estatización de Aerolíneas Argentinas y de YPF. Esta estatización fue algo muy productivo, fue recobrar derechos justamente, fue decir a los oligopolios, hey, nosotros vamos a manejar lo que antes se vendió, no vamos a dejar que empresas privadas manejen nuestro patrimonio, nuestros derechos, y esto obviamente de nuevo volvió a tocar la llaga a muchísima gente rica, se perdió mucho dinero del otro lado, de la parte privada, entonces el gobierno kirchnerista empezó a tener más y más enemigos. Ahora bien, ¿cómo continuó el kirchnerismo? Continuó con este señor. Básicamente en la última elección, ya que Cristina Kirchner tenía 8 años de presidenta, no podía reelegirse, entonces decidieron elegir a Daniel Scioli como el candidato oficial del kirchnerismo, junto con Carlos Zanini. ¿Qué sucedió? Ellos perdieron con el 49% de los votos. Perdieron en segunda vuelta. Algo interesante es que en la primera vuelta ellos habían ganado con el 41% y no pudieron ni siquiera sumar 10 puntos más, porque con 10 puntos más ganaban la presidencia. Personalmente a mí no me gustó cómo se eligió a Daniel Scioli. Yo creo que hubiese sido mucho más sano para el kirchnerismo justamente hacer unas primarias abiertas en la cual hubiésemos tenido varios candidatos como Florencio Randazzo, Urribarri, perdón, Daniel Scioli, Capitanich, pero bueno, se decidió que él iba a ser. Obviamente que creo que también hubieron muchas cosas que tomar para que tomaran esta decisión. Una de las cosas es que yo creo que si Daniel Scioli no se lanzaba dentro del kirchnerismo, se iba a lanzar afuera del kirchnerismo, y bueno, por temor a perder esos votos justamente y a que se divida el peronismo, es que decidieron apoyar esta fórmula. No tuvo la capacidad, perdió, y la pregunta es, ¿este es el fin del kirchnerismo? Quiero que me dejen sus comentarios qué es lo que opinan. Personalmente yo creo que el kirchnerismo, así como la Greta, vino para quedarse. Creo que fue una de las mejores cosas que pasaron en los últimos 50 años de la Argentina. Creo que trajeron un proyecto realmente real para los pobres, para los trabajadores, para el pueblo. Creo que el kirchnerismo trajo fe, trajo esperanza, trajo justamente ese sentido de militancia para los jóvenes y trajo algo muy importante. Trajo a que un político empezó a parecerse a uno. Normalmente los políticos no se parecen a uno. Uno en general los ve y dice, bueno, no me hallo ahí. El kirchnerismo trajo eso, trajo gente común al poder, y justamente por eso es que enamoró a muchísimas personas. Hoy en día el país está dividido entre kirchneristas y anti-kirchneristas, y eso es muy difícil de lograr. El kirchnerismo es el peronismo en versión mejorada a mi gusto, pero muchísima gente me pidió también que yo haga una crítica justamente de las cosas que se hicieron mal, y es por eso lo que quiero decir. El kirchnerismo hizo algunas cosas bien, sí, que son las que mencioné en este video, pero algunas de las cosas está por demostrarse si se hicieron bien. Por ejemplo, los muchos casos de corrupción que están apareciendo hoy en día. Algunos de ellos ustedes ya los conocen. Por ejemplo, el caso de López, el caso de la Rosadita, el caso del dragón de metal con la caja fuerte. Son cosas que están en la justicia, entonces no puedo opinar si el kirchnerismo fue culpable o si no lo fue, y tampoco puedo opinar si es que todo el kirchnerismo es eso. Personalmente yo apoyo el proyecto, no apoyo a los corruptos, no considero que apoyar a corruptos ennoblezca el kirchnerismo. Creo que eso es malísimo, y creo que si eso sucedió
y se demuestra que justamente fueron chorros, como se dice, con el dinero del Estado, me gustaría que esas personas nunca más pertenezcan al kirchnerismo. Ahora bien, el proyecto del kirchnerismo creo que fue excelente, creo que debe ser repetido, creo que debe volver el kirchnerismo. Pero bueno, gente, no quiero aburrirlos más, así que solamente invitarles a que sigan compartiendo sus videos. Si ustedes los comparten, nosotros estamos muy felices. Solo quiero aclarar que nosotros no cobramos un centavo por estos videos. Muchísima gente me dijeron que esto es campaña política bancada por el kirchnerismo. Eso no es así. Nosotros vamos a hacer videos de toda índole. La gente que está encargada de hacer los videos del macrismo y de otros aspectos ya están trabajando en eso. Somos todos o estudiantes o laburantes, entonces no tenemos quizás el tiempo de estar subiendo constantemente los videos. Vamos a intentar hacerlo al menos una vez por semana, pero quiero que sepan que no cobramos. Entonces, por favor, no nos digan que nosotros hemos sido pagos por el kirchnerismo para hacer este tipo de videos. Solamente invitarles a que sigan compartiendo si les gustó este video, que puedan poner muchos likes, que comenten lo que les gustó, que comenten lo que no les gustó, porque así crecemos. E invitarles a que también nos inviten qué tema les gustaría que hablemos. Desde ya muchas gracias. Recuerden que la Greta Yerna vino para quedarse. Chao.